Como les decíamos, esta mañana de viernes vamos a cerrar pues la semana hablando de las situaciones del clima, hablando de esa alerta que se ha declarado a nivel nacional, alerta amarilla. Pero, ¿qué está pasando en El Salvador con la naturaleza? ¿Qué está pasando con los estragos que genera la lluvia? Pongamos algunos datos en contexto y luego vamos a comenzar ya el análisis de este tema. Una persona fallecida, daños en puentes y viviendas es lo que deja la temporada de lluvias en el territorio nacional. Las autoridades de protección civil han emitido alerta verde a nivel nacional, amarilla en la zona norte y naranja se mantiene en las cercanías del volcán Chaparrastique en San Miguel. Entre los análisis que surgen ante los efectos de la lluvia está si esto es producto de las precipitaciones o si es la factura de la naturaleza que le está pasando a El Salvador por la deforestación, el lanzar basura a las calles y la mala planificación del desarrollo urbano. Desde hace varios días, la región centroamericana está siendo influenciada por ondas tropicales que han dejado abundante lluvia. Sus efectos se dejaron sentir primero en Chalatenango, donde por lo menos 4 son los puentes dañados. Esto ha impedido que los ciudadanos puedan movilizarse debido a que la infraestructura dañada está en calles principales. Es bien difícil porque estamos viniendo desde San Ignacio y más no sabíamos la gran caminada que nos iba a tocar desde aquí hasta allá. Con miedo venía porque está bien peligroso ese puente ahí. Otra zona afectada es la Barra Salada en el occidente del país. Aquí la llegada de las lluvias implica que se repita este capítulo. Los cantones se inundan y muchos ciudadanos se ven golpeados por las enfermedades de la piel y problemas respiratorios. Barra Salada es considerada una zona vulnerable. Como ustedes pueden ver aquí a todo lo que es abajo, casi toda la mayoría tiene pérdidas. Todos vienen animales, ya que dejó un par de zapatos mal puestos también, a la hora de las horas no los haya, ya que ropitas que quedan mal puestas también se mojan, infinidad de cosas, guacales, ya que cántaros, todo, ya cuando baja la chorrera todo eso va a dar a caudal de la Barra Salada. Los pies los sienten bien molestos, duelen, arden, pican, de toda clase de enfermedad. Le da gripe, le da todo a uno cuando está así. Las lluvias no dan tregua. Los pronósticos de los expertos de medio ambiente indican que finaliza una onda tropical y hay otra acercándose al territorio salvadoreño. En Orocuilta, una persona murió al derrumbarse un muro cercano a su casa. Se trata de un joven de 19 años que se convirtió en la primera víctima de esta temporada. La víctima fue identificado como William Adonai Hernández Martínez. Estaba lo mejor de la lluvia cuando iba el estruendo, pero no me imaginé que era él, pues, en verdad. Cuando allí estaban gritando ya la mamá, los hermanos encima diciendo que William estaba apachado con el muro, que se le cayó, y cuando vine pues aquí estaban ellos rascando con las manos y cómo. Sí, el muro que supuestamente le habían hecho a esa casa que está ahí, ese es el que se ha venido. Pero no estaba bien construido el muro para que se haya venido. Las lluvias han representado peligro para diferentes zonas propensas a derrumbes y deslizamientos. En la Bocana de San Diego, una vez más, sufren inundaciones. La situación se complica para muchas familias. Hay peligro para ancianos y niños. Porque hoy sí de presto se llenó. Ya cuando vimos ya eran las 4 de la mañana, ya estábamos inundados de agua. Ella está enferma. ¿Qué tiene? Ella no tiene gripe, está con calentura. El Salvador es vulnerable a 9 amenazas de riesgos naturales que afectan el 80.7% del territorio nacional, según ha explicado Protección Civil. Entre las posibles amenazas al territorio nacional están los huracanes, tormentas tropicales, depresiones, deslizamientos, inundaciones, desbordamientos, terremotos, incendios forestales y materiales peligrosos. Por sus condiciones, El Salvador ocupa el puesto número 11 en vulnerabilidad a nivel mundial. Con este panorama, iniciamos la entrevista de este viernes en Hechos AM. Bueno, y para hablar de esos temas tenemos nosotros aquí en el estudio de Canal 12 como invitada a la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul. Bienvenida, como siempre, Lina, a Canal 12. No, muchísimas gracias, de verdad, muy amables por la invitación y bueno, bienvenidos a ustedes también. Hagamos, Elina, primero una revisión de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. Tenemos, bueno, una semana que ha estado, digamos, marcada por la lluvia, pero también tenemos ya estragos en la zona norte, tenemos situaciones complicadas en la zona de La Libertad. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer desde el Ministerio de Medio Ambiente sobre todas estas situaciones que estamos viviendo en estos días? Mira,
lo realmente complicado del cambio climático para nosotros, para un país en la zona tropical, que somos la región más sensible de los efectos del cambio climático o más vulnerable a los efectos del cambio climático, realmente son estas cosas. Es decir, hemos pasado casi 5 años de sequía y luego tenemos periodos de muchas lluvias, eventos extremos. Este no es uno, pero podríamos tenerlo, de eventos extremos, que lo que hacen es vulnerar aún mucho más, porque durante la época seca lo que hemos tenido es erosión de los suelos, y entonces ante estas lluvias realmente el resultado es lo que hemos visto ahora: inundaciones, deslizamientos, derrumbes, etc. Y si a esto aunamos el hecho de la irracionalidad, es decir, no comprendemos que vivimos en un país altamente vulnerable, y entonces construimos en cualquier lado, construimos de cualquier forma, como muy sabiamente dice la señora, ¿verdad? Mire, esta casa hizo el muro en el paredón, pero no lo hizo bien, obviamente no lo hizo bien, y nosotros, sin embargo, aunque después nos parece, cuando ya hay víctimas que lamentar, nos parece que eso no debería ser así, y sin embargo lo seguimos haciendo. Construimos en taludes, pero no solo pequeñas casas como esas que vimos ahí, grandes residenciales que ahora están haciéndolo sin permisos ambientales, es decir, con graves problemas en el futuro para el país. Entonces, esas dos cosas aunadas hacen que cuando haya eventos de esta naturaleza, como los que estamos pasando ahora, que tampoco son eventos extremos de gran magnitud, no hemos tenido ni siquiera una tormenta tropical o una depresión tropical, pero sin embargo hay impactos para la población. Ministra, hay un punto que me parece muy importante. Ayer yo leí algunos comentarios de ciudadanos que se expresaban sobre lo que estaba ocurriendo y decían, miren, lo anormal no son las lluvias, lo anormal somos el comportamiento que tenemos a veces como ciudadanos, en el sentido de que deforestamos, lanzamos basura que tapa las cañerías, luego tenemos inundaciones, destruimos y depredamos todo el medio ambiente en El Salvador, y luego nos quejamos de las situaciones que vemos con un comportamiento de las lluvias como el que hemos tenido en estos días. Absolutamente, esto son eventos, propios del invierno, propios del periodo lluvioso. Es decir, tenemos circulaciones ciclónicas, que son estas orientaciones de los vientos que vienen del norte, que son en contra de las agujas del reloj, pero que van produciendo bajas presiones al mismo tiempo, o sea, sistemas que nos activan toda la zona que nosotros llamamos la zona de convergencia intertropical, que es la zona de nubosidad, por decirlo de alguna manera, frente a las costas de toda Centroamérica. Entonces, cuando vienen estos eventos, tanto del norte como del este, cuando vienen estos eventos, entonces jala esta humedad de la zona de convergencia intertropical y nos genera lluvias. Pero bueno, nosotros hemos tenido lluvias durante estos días en promedio alrededor de entre 30 y 40 milímetros, en promedio. Máximas diarias, máximas de 24 horas, las máximas las hemos tenido más o menos de alrededor de entre 110 y 120 milímetros de lluvia. ¿Qué es esto? No mucho. Quiero decir, no mucho. Está dentro de los parámetros que se pueden considerar normales. Digamos, hemos tenido bastante lluvia y la hemos tenido acumulada, eso es cierto, durante varios días. No es algo normal, digamos, pero ciertamente no es un evento extremo, no es un evento extraordinario. Pasan estas situaciones tipo temporal, digamos, que estamos viendo lluvias durante varios días. Pero como tú bien lo has dicho, o como la gente misma lo ha dicho, claro, esto pasa en un país vulnerable, en un país como el nuestro vulnerable, además por los tipos de suelos que tenemos, por la forma en que es el territorio, donde hay muchas laderas, etcétera. Entonces, bueno, eso provoca algunos impactos. Ha impactado sobre todo en el departamento de Chalatenango, en donde pues tenemos la alerta naranja ahora. Pero, ¿qué tan vulnerable sigue siendo El Salvador, ministra, ante los desafíos que nos plantea la naturaleza? Mira, hemos mejorado mucho, sin duda. Esto es un reconocimiento a nivel de la comunidad internacional. Por lo menos salimos de la lista de los 10 países más vulnerables del mundo. Eso para nosotros
ha sido y ha representado un esfuerzo enorme. ¿Por qué hemos logrado superar esto? Bueno, en primer lugar, porque nos hemos concentrado en salvar vidas humanas. Esto significa un sistema de observación del clima muy oportuno, que además tiene varios elementos para informar a la ciudadanía. Hoy toda la ciudadanía sabe lo que está pasando con el clima, está involucrada, lo ve en los tweets, lo ve en el Facebook, lo ve en las aplicaciones móviles, etcétera. Todo el mundo. Mira, nosotros tuvimos un problema con la red en nuestro radar meteorológico que tenemos en Victoria, y esto fueron algunas horas, y este radar meteorológico no pudo mandar la señal, pero en el Facebook, en las redes sociales, nosotros sí lo teníamos, porque tenemos sistemas redundantes, de manera que aunque no lo tengamos a veces a la ciudadanía, pero sí lo tenemos nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero en esas horas, bueno, yo recibí innumerables cantidad de mensajes diciendo qué pasó con los radares, qué es lo que pasa con los radares, por qué no están funcionando. Sí, la ciudadanía está realmente viendo qué pasa, cómo se está desarrollando los eventos, hacia dónde vienen las lluvias, cómo prepararse frente a las lluvias. Tenemos comisiones de protección civil, no solo nacional, municipal, local, comunal, de manera que están advertidas inmediatamente y se movilizan para salvar las vidas de las personas. Ahora, para dar el salto hacia evitar las pérdidas económicas, eso todavía hay un trecho, por eso estamos de una u otra forma trabajando con el Ministerio de Obras Públicas para blindar la infraestructura, con las alcaldías. Estamos haciendo en este momento un plan de adaptación al cambio climático del área metropolitana de San Salvador con los alcaldes del COAMS. O sea, hay que hacer todavía muchísimo mayor cantidad de esfuerzos. Pero digamos, hemos avanzado, seguimos intentando avanzar y sin embargo tenemos que hacer un esfuerzo mayor como país. Pero veamos qué es lo que está pasando, sobre todo en la zona costera. Vemos la zona de San Diego, vemos la zona de Barra Salada, donde cada año se repite la misma situación, la inundación de las viviendas. ¿Qué está pasando ahí, ministra? ¿Ha subido el nivel del mar? ¿Somos los salvadoreños los que nos hemos acercado demasiado a construir muy cerca de donde están las olas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicamos esto? En realidad son las dos cosas. Hemos tenido aumentos del nivel del mar, tenemos oleajes mayores, oleajes que están incursionando en mayor forma, con mayor distancia dentro de las costas del país, pero también seguimos construyendo en la playa, seguimos construyendo en la playa. Fíjate que yo hablé hace poco con mi colega de Cuba, el viceministro de Cuba, y me decía el colega, nosotros en Cuba construimos en las playas, en el mar, y ahora nos hemos dado cuenta de que se nos está destruyendo mucha de la infraestructura hotelera de ese país. Y es que lo que hicimos, me decía él, es que no mantuvimos toda la vegetación de playa y las dunas de playa, o sea, estas montañitas de arena que se hacen, que son lo que protegen a las construcciones. Igual hemos hecho nosotros en este país. Y dice el colega de Cuba, nosotros ahora estamos retrocediendo, o sea, incluso dice, botando infraestructura. Imagínate para un país como Cuba lo complicado que esto puede ser, incluso botando infraestructura en el país. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos 2 construcciones hoteleras de playa sin permiso ambiental, como los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa nos quitaron la potestad de poner multas. Nosotros hemos llevado estos casos al Juzgado Ambiental y a la Fiscalía General de la República, y no se dan cuenta de que lo que estamos haciendo es incluso protegiendo la inversión de ellos mismos. Lo hubiésemos podido hacer si en un permiso ambiental les hubiésemos dicho no lo hagan ahí, pero además estamos protegiendo la vida de las personas, porque esta construcción de estos hoteles en playa
van a ser afectados, pero mucho más van a ser afectados las comunidades de los lados, porque se va a ir erosionando cada vez más y desprotegiendo todo lo que está a raíz de estar encima del mar, encima de la arena. Y eso es a veces lo que no se comprende hasta que vemos los desastres, hasta que vemos el impacto que hemos causado. Pero ¿qué pasa? La ley no es lo suficientemente fuerte como para obligar al ciudadano a pedir permiso antes de construir, sino que hasta después que ya, digamos, ha construido, se da cuenta de que, pues, que no solicitó el permiso, o ya se hace adrede, en el sentido de que primero construyo y luego veo si me dan el permiso. Y es así en varios casos. Y claro, nosotros ahora tenemos que depender de la Fiscalía General de la República, que ha reducido significativamente su equipo de la Fiscalía Ambiental o del Juzgado Ambiental, que hace todos sus esfuerzos para realmente capturar aquellas obras o permisos aquellas obras que se hacen sin permiso ambiental. Pero realmente los diputados han querido proteger, y digo los diputados de oposición, sobre todo PCN y Arena, han querido proteger a los que no piden permiso, por encima de darle mayor herramientas y dientes al Ministerio de Medio Ambiente para ir detrás de aquellos que hacen las obras sin permiso ambiental y ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Pero el Ministerio tiene la capacidad para, digamos, para movilizarse a estas zonas y proceder a poner las multas, si en determinado momento se le diera nuevamente esa facultad. ¿Tiene la capacidad de controlar todo esto? Es que fíjate que yo creo que por eso pasó lo que sucedió, por eso nos quitaron esa potestad, porque en realidad el Ministerio no la tenía. Nosotros ahora, gracias a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, tenemos una metodología para determinar el daño, y por primera vez el Ministerio de Medio Ambiente había ganado la lucha en la sala de lo contencioso, porque imagínate, aquí no es fácil, había que poner una multa, había que irse a no sé dónde, defenderse en la sala de lo contencioso, y finalmente habíamos ganado con unas multas de superiores al $1.000.000 por hacer las obras sin permiso ambiental, y ups, nos dan esta declaración de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Mandan a la Asamblea Legislativa para que reforme la ley, porque el argumento era un argumento técnico de que estábamos cobrando en una categoría que no existía. Lo hacen y los diputados de oposición dicen: no, mejor no le damos esa potestad al Ministerio de Medio Ambiente. Y uno dice, finalmente lo habíamos logrado, lo logramos, lo hicimos bien, tenemos una metodología para calcular el daño, somos muy sólidos en demostrar la prueba, y nos quitan esa potestad. ¿Qué tal? Bueno, definitivamente tenemos más temas que conversar con la señora ministra de Medio Ambiente esta mañana, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. En 2017 existen probabilidades altas de que se desarrolle el fenómeno del Niño de manera débil. A partir del próximo agosto, han declarado las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Según lo que indican los estudios, hay más del 50% de probabilidades que se desarrolle el fenómeno. La esperanza que existe es que ese fenómeno sea débil. Según los expertos, se debe a que el océano Atlántico está caliente y las temperaturas llevarán lluvias y humedad al país. Explicaron que por ahora no ven periodos secos fuertes, sino periodos secos entre leves y moderados, con sequías no más allá de 10 o 15 días. Agregan que el mes que registrará más lluvias será septiembre. El Salvador ha registrado sequías en los años 2012, 2013 y 2014, pero la de 2015 sentó un precedente importante. Esto debido a que generó un impacto mayor en los recursos hídricos del país, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El denominado Corredor Seco Centroamericano, que abarca principalmente a El Salvador, Guatemala y Honduras, sufrió entre 2015 y 2016 un devastador episodio de El Niño, uno de los peores registrados hasta la fecha, que causó una fuerte sequía. Como resultado, unos 3,5 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria, entre ellos 1,6 millones en situación de inseguridad alimentaria, moderada o grave, de acuerdo con organizaciones internacionales.
Ante este panorama cambiante, los estudiosos del clima señalan que el sector agrícola se tendría que ajustar a los periodos de lluvia y canícula, según marquen la pauta los escenarios climatológicos elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los cuales ya muestran una tendencia hacia la reducción de lluvia en el primer trimestre de invierno. El Ministerio de Medio Ambiente ha explicado que la institución elabora escenarios del cambio climático para prever cuál sería el comportamiento del clima en un corto y mediano plazo. Una de esas tendencias es la distribución de lluvias, especialmente en la reducción durante el primer trimestre de la estación lluviosa y acumulación a finales de año. Continuamos con la entrevista de hoy. Así es, y en la entrevista de hoy pues tenemos la visita de la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl. Y antes de hablar del fenómeno del Niño, ministra, me gustaría que habláramos de las condiciones que podríamos esperar para lo que, digamos, para el fin de semana. De hecho, yo escuchaba a una de las meteorólogas que está ahí en el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas y decía, bueno, mire, es que es una cantidad importante de fenómenos que van a afectar a la región centroamericana en esos días, y es por eso que estamos diciendo que va a haber lluvia incluso durante el fin de semana. ¿Cuál es el dato que usted maneja, ministra? Bueno, efectivamente tenemos un amplio campo de presionario en toda Centroamérica, casi en buena parte de Centroamérica. A El Salvador le afecta, tenemos esta baja presión que el día de ahora nos va a generar lluvias diurnas y nocturnas, sobre todo en la zona norte, en la cadena volcánica. Vamos a tener esta situación tipo temporal, digamos, que vemos mucha lluvia, la vemos casi durante todo el día. Esto va a continuar para el fin de semana, el sábado y domingo vamos a seguir teniendo lluvia. Ya el día de mañana vamos a tenerlo en Honduras, esta baja presión, pero esto nos va a seguir manteniendo lluvias en todo el territorio nacional, sobre todo en la cadena volcánica y en la zona costera para el fin de semana. Lo que nosotros esperamos, por favor, es que todos ustedes se informen, verifiquen estas condiciones. Cada día nosotros estamos actualizando las perspectivas del clima, lo hacemos 2 veces al día, al mediodía y a medianoche. Nosotros elaboramos los informes que están en nuestra página web. Verifique los radares meteorológicos, que ya todos están en línea. Verifique, por favor, estas condiciones, sobre todo para la gente que está en lugares de riesgo. Si ve usted que hay un paredón o algo como lo que pasó con este joven, si ve usted que hay algún lugar así, por favor, váyase estos días, porque vamos a seguir teniendo acumulados de lluvia que lo que hacen es poner todavía más vulnerable. En el caso de los ríos, hemos tenido aumentos en el nivel de los ríos. En algunos casos hemos llegado hasta el límite casi del 80% de su capacidad de caudal, de manera que cuidado si vive cercano a un río, tenga por favor todas las precauciones del caso. Si es que está lloviendo, manténgase fuera o lejos de estos cauces de las quebradas o de ríos que pueden generarse desbordamientos. La zona de Chalatenango obviamente está siendo una de las zonas más afectadas. El río Lempa es también otro de los ríos afectados, pero también lo hemos tenido en el río Paz y en el río Huascorán. Pero ¿por qué, digamos, a veces las quebradas, los ríos se vuelven una amenaza constante y hoy más que antes? ¿Por qué tenemos, digamos, estas situaciones de desbordamientos más continuos y tal vez antes siempre estuvieron ahí, pero no representaban mayor amenaza? Sí, mira, lo más importante es que deberíamos de evidenciar eso y cambiar. Es decir, la gente sigue tirando la basura a la calle, sigue utilizando las quebradas como basureros. Y lo que entonces tenemos es que se tapan, por ejemplo, este es el caso del río Huascorán, que tenemos tapado algunos de los tramos de cauce de los ríos, y esto genera desbordamiento, genera inundaciones, genera impacto en esta zona. También los recientes incendios forestales que hemos tenido en todo el país, esto ha generado mayor erosión de suelo, y eso hace que cuando haya una lluvia arrastra mucho material, y este material lo lleva a los ríos, y por eso tenemos mayor desbordamiento y mayores problemas en estas quebradas. Yo siempre he dicho que ya es hora de que este país deje de apuntar o de señalar a otros
y ver qué es lo que hace uno. Uno no puede señalar nada ni a nadie si es que uno tira la basura desde el autobús, desde el automóvil o en la calle. No se vale. Si usted no cambia, si usted no se transforma, no tiene derecho a decir absolutamente nada. Tenemos que cambiar. Dejemos de hacer construcciones, sobre todo para aquellos constructores que están haciendo unas cosas terribles, mira, terribles hemos visto nosotros. Por favor, dejen de priorizar en el beneficio económico y vean y velen por la gente, por la ciudadanía, que es finalmente a la que se pone en riesgo. Definitivamente recordarles a ustedes que El Salvador ha amanecido hoy con alerta amarilla a nivel nacional debido a las condiciones de lluvia. La alerta naranja se mantiene en Chalatenango y la alerta naranja también está presente allá en la zona oriental del país, en los contornos del volcán Chaparrastique. Pero hay otros fenómenos que nos gustaría, ministra, que nos diera usted su punto de vista, la situación del fenómeno del Niño. Si bien los expertos han estado dando datos sobre, digamos que va a ser un fenómeno del Niño débil, ¿qué podríamos esperar para este 2017? Ya mencionábamos nosotros que ha habido pues sequías importantes a lo largo de los últimos años, pero que 2017 pues tiene un pequeño cambio y que si bien se da el fenómeno del Niño no va a ser con los efectos que hemos visto en años anteriores. No, efectivamente, ya lo habíamos anunciado desde un inicio, este año sería un año bueno de lluvias, los agricultores están muy contentos pese a estas situaciones lamentables de caídas de puentes, de pérdida de conectividad, de inundaciones en la zona, en algunas partes de la zona costera del país que son recurrentes, pese, y esto es lo más grave, a la muerte del joven por el derrumbamiento en Olocuilta. Pese a eso, que es suficientemente lamentable, pero en general los agricultores de todo el país están viéndose beneficiados por estas lluvias, las presas hidroeléctricas, los ríos en general, la gente que utiliza el agua de esos ríos para riego, etcétera, porque veníamos de 6 años muy deficitarios de agua. Estábamos muy preocupados por la absorción que esto tendría en los ríos. Bueno, pero creo que estas lluvias van a ayudar en mucho para una recuperación de estos mantos de agua importantes para el país. Bueno, ya que estamos mencionando la palabra agua, ministra, se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de aguas. ¿Cuál es su punto de vista sobre este proyecto que, bueno, fue respaldado por la mayoría de partidos de oposición en este caso? Mira, yo voy a usar una frase que alguien usó en algún momento y esta vez, a diferencia de lo que sucedió en la ley de minería, el oro le ganó al agua. Esta ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa es para mí una ley absolutamente decepcionante. Nosotros estuvimos trabajando con la ANEP, el ministro de Economía y mi persona, a petición del señor presidente de la República, sentados con ellos discutiendo estos temas. Trajimos especialistas internacionales para discutir acerca de esto. Y lo que vemos ahora en este documento, lo que vemos reflejado en este documento, está muy lejano a las discusiones que nosotros tuvimos con ellos. Entonces, yo realmente quisiera decir, estoy decepcionada de este anteproyecto de ley que fue presentado. En primer lugar, un recurso tan importante como es el agua, tan importante para un país como es el agua, no puede estar en manos privadas la decisión de lo que se haga. En ningún país del mundo, y fíjense qué categórica soy, en ningún país del mundo el recurso más importante, el más estratégico que es el agua, está en manos de los privados. En ninguno. No hay país en el mundo. No hay, simplemente no hay. Y en este caso, en esta presentación de la constitución de una autónoma, el agua está en manos privadas. Eso no puede ser. Pero revisemos, la ley contempla la creación de una autoridad hídrica, se llama en el proyecto, pero el presidente de esta autoridad hídrica sería nombrado por el presidente de la República. Tendrían representación las municipalidades, también representación la ANEP. Entonces, ¿dónde está el componente de privatización que usted identifique? Yo fíjese que no estoy utilizando la palabra privatización. No lo estoy utilizando. Estoy diciendo que en esa autoridad hídrica
La mayoría es un privado, sí como no, la mayoría es un privado, porque, y cuando me refiero privado, es que no es el sector público como tal, el gobierno, ese al que ustedes eligen, entonces no está. ¿Por qué? Porque solo hay uno, hay 2 privados, 1 público, y hay 2 gobiernos locales que responden a los temas de los partidos políticos, o sea, gobiernos locales de diferentes partidos políticos. Eso no lo ve usted en ningún lado. México, por ejemplo, que no se le puede acusar de que sea antiprivatizada, o sea, antisector privado, la autoridad del agua es una autoridad pública. A ver, le voy a decir otro país, Inglaterra, la autoridad es una autoridad pública. Australia, no, por favor, no me van a decir que Australia es comunista. Bueno, Australia, la autoridad hídrica, adivinen, pública. Pero, en todos lados según el proyecto, público. ministra, esta entidad estaría adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. No, hay una transitoriedad, o sea, hay una transición entre un Ministerio de Medio Ambiente, que empieza a hacer esa transición, pero no, la autónoma sería una autoridad hídrica autónoma. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con el cierre de la entrevista de esta mañana aquí en Canal 2. Bueno, estamos en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Estamos conversando con la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, y uno de los últimos temas que estábamos abordando es el proyecto de ley de agua que fue presentado a la Asamblea Legislativa. Ministra, ¿hacia dónde considera usted que tiene que ir este tipo de proyectos o esta discusión sobre temas tan básicos como el recurso a agua? Mira, no lo sé. Solo para darte una idea de las cosas que plantean en este nuevo documento. Fíjate, cambian la tasa para la cual habíamos calculado la tasa que se cobraba por vertidos, que había sido súper elaborada, trajimos a la gente de Costa Rica, trajimos a la gente de la EPA, bueno, la cambian. A mí me impresiona, quitan el tribunal sancionador. No, señores, no hay ley que funcione si no hay algo que sancione, que ponga multas, no hay forma. Esa atribución se la pasan a otra instancia. Tiene que haber un tribunal sancionador, no es posible que no lo haya. Mira, y se la dan, digamos, esto a los organismos zonales de Cuenca, pero tiene que haber una autoridad, tiene que haber un tribunal que lo haga. Y crean una dirección reguladora del agua potable y saneamiento en el marco de esta autónoma. Entonces, realmente, no lo sé, a veces la impresión que me da es hacer un trabajo y plantear una ley simplemente para confrontar. Simplemente este es un documento para confrontar, no es un documento para trabajar, es un documento para confrontar, para obligar a que realmente el gobierno pueda decir, no puede ser, o sea, esto es totalmente irracional, no se da en ninguna parte del mundo, no se genera en ninguna parte del mundo. Ministra, ¿qué tanto se aleja del proyecto que estaba siendo discutido en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, el proyecto que se ha presentado y que han presentado incluso varios diputados que están en esta comisión? En sus puntos sustanciales, radicalmente alejado, en sus puntos sustanciales. El documento tiene muchísimo de lo que se trabajó en conjunto, en las partes técnicas y demás, que la verdad es que eran bastante irrefutables, pero en sus puntos esenciales no tienen nada que ver con lo que nosotros discutimos durante año y medio casi, junto con la NEP. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a lo que pueda pasar con este proyecto que se ha presentado en la Asamblea Legislativa y a toda la discusión. Pero también, ministra, me gustaría que habláramos de un tema que para ustedes pues es un gran proyecto, el plantatón que desarrollaron recientemente. ¿Qué tal le fue con este plan de reforestar buena parte de El Salvador? Bueno, súper contentos porque la verdad es que se ha unido mucha gente y se sigue uniendo mucha gente. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que esto no fue solo el 5 de junio. La Gran Plantatón es una iniciativa del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental, CONASAB,
a nivel nacional y vamos a estar los meses de junio y julio sembrando, y la meta es sembrar 1 millón de árboles. Pero quiero recordarles que la plantatón no solo es poner el árbol en un hoyito, plantarlo y olvidarse de él. Nosotros alrededor del árbol hacemos obras de conservación de suelo, captura de agua, obras de conservación de la humedad para mantener ese árbol, que en definitiva lo que estamos sembrando son bosques, lo que estamos sembrando son cambios en el clima, lo que estamos sembrando es biodiversidad en la zona. Entonces hay un montón de obras aparejadas a esta, y para eso se necesita dinero para seguir manteniendo estas obras. Nosotros tenemos una cuenta en FIAES, que es una instancia plural, no es del gobierno, es autónoma, su junta directiva tiene miembros del sector privado y del sector público, del sector de las universidades y demás. Este fondo es el que se va a asegurar que todos los lugares, llegamos a más de 110 lugares, que todos los lugares que fueron identificados para sembrar en la plantatón realmente puedan ser mantenidos durante 3 años, porque al menos tienen que ser mantenidos durante 3 años estos lugares, estos espacios, para tener el mayor cantidad de bosques. Yo creo que ahora lo estamos viendo, es necesario hacerlo, es necesario realmente tener mayor arborización en este país. Ministra, me gustaría también que me diera su punto de vista respecto a una situación que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. Los diputados estaban analizando una reforma al artículo 261 del Código Penal, pues que busca, entre otras cosas, evitar el maltrato de la fauna protegida. Al final esto no procedió, el FMLN no estaba apoyando este proyecto porque considera que hay algunas cosas que ya están legisladas, pero ¿qué piensa usted de este tipo de discusiones en la Asamblea Legislativa, pues que también están enfocadas en aspectos como la fauna en este caso? Mira, en términos de la fauna, yo creo que lo más importante realmente es que funcionen todos los mecanismos para proteger la vida silvestre del país. Nosotros no tenemos nada que ver en el tema de los animales domésticos, etcétera. Nosotros solo nos enfocamos en el tema de la vida silvestre. Y ahí nosotros tenemos los mecanismos a través de la ley para imponer no solo multas, sino también tenemos los mecanismos para imponer cárcel. De hecho, nosotros ya, junto con la Policía Nacional Civil Ambiental, hemos hecho varias capturas de aquellos reincidentes que tienen vida silvestre en propiedad, y tenemos los mecanismos, digamos, para poder imponer esas penas. Ahí no solo tenemos el tema de multas, porque esto es otra ley, la ley de vida silvestre, pero también tenemos el tema de cárcel, capturas, que en el caso de la vida silvestre, que hay mucho comercio ilegal en gran magnitud, realmente nosotros siempre hemos dicho, es lo último a lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque nunca es, digamos, agradable estar en esos operativos de captura de las personas, pero a veces no tenemos alternativa porque son reincidentes, porque son grandes cantidades de animales que están siendo comercializados. Solo quiero recordarles que para que un animal llegue a su dueño, 10 han muerto en el camino por las condiciones en que se maneja el comercio ilegal de la vida silvestre. Por ejemplo, las iguanas y varios animales les cosen la boca para poder llevarlos y que no muerdan a quienes están manipulándolos, y así pasan durante semanas deshidratados, en pésimas condiciones, o son puestos en bolsas, apretados en jaulas, y entonces a veces ellos sufren, y todo el tiempo sufren mucho en ese cautiverio que pasan y en ese comercio ilegal. Entonces, cuando encontramos condiciones muy deplorables, realmente no nos queda otra alternativa, y sobre todo a los reincidentes, que proceder a la captura de las personas.
Ministra, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana y que nos dé un panorama sobre todo qué podemos esperar en cuanto al clima, porque es por el momento quizás la situación más apremiante que mantiene pues a muchos salvadoreños a la expectativa. Gracias, ministra, por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y siempre pedirle la colaboración a la población. Verifique las condiciones del clima, infórmese, acate las recomendaciones de Protección Civil y sobre todo para este fin de semana, aquellos que piensan ir al mar o que a los pescadores, a los navegantes, por favor, siga las recomendaciones de Protección Civil y verifique las condiciones climatológicas y oceanográficas para su seguridad. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque tenemos la segunda parte de Noticiero Hechos.